queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Sean bienvenidos a una clase más de lengua española, siguiendo con el conocimiento y el aprendizaje al respecto de los animales. En el día de hoy vamos a seguir con los animales invertebrados que no tienen patas. Y especialmente vamos a aprender al respecto de las esponjas y de los celenterios. Esponjas, yo sé lo que es, pero celenterios, ¿qué son esos? Bueno, si quieres saberlo, síganme los buenos, porque ya empieza nuestra maravillosa clase de lengua española con la increíble profe Mi. Ven conmigo. Para comenzar, hablemos de las esponjas de mar. No sé si ustedes ya las han visto. Yo solamente las he visto por internet, en películas, en videos. Nunca las he visto personalmente, pero son maravillosos. Y normalmente, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que estos no son animales, pero sí son animales. Entre los más peculiares del mundo están las esponjas marinas. Muchas personas, como acabo de decir, creen que ellas son plantas por su inmovilidad. Inmovilidad, ¿qué significa eso? Que no se mueven, que permanecen siempre en el mismo lugar. Entonces la gente los mira y piensa, planta, planta del fondo del mar, pero se están engañándose a sí mismas porque no son plantas, como vimos, son animales. Ellas se reproducen de dos maneras, sexual y asexualmente. La sexual, ¿cómo funciona? Ellas producen por la reproducción, o mejor, por la producción de huevos y espermas. Algunas especies incluso producen óvulos y espermatozoides, pero no todas, algunas especies. La sexual, ¿cómo funciona? Se produce por un injerto. Una parte de una esponja, una parte se rompe y esta pequeña pieza se convierte en una otra nueva esponja. Ellas no tienen, esos animales no tienen ni órganos y ni columna. No tienen tejidos, no tienen órganos vitales como los otros animales, pero pueden llevar a cabo las funciones básicas a través de sus células. Cada célula tiene una función: digestión, reproducción y deshacerse de los desechos, de las cosas que no sirven más, y también otras más funciones. Por otro lado, el esqueleto de las esponjas marinas se forma gracias a miles de bacterias productoras de carbonato cálcico. Carbonato cálcico. Y estas bacterias se acumulan en torno a la esponja en forma de un esqueleto rudimentario, pero de un esqueleto. Los poríferos, que son las esponjas del mar, son de los animales más primitivos. Se estima que existan esponjas marinas desde hace 600 millones de años. 600 millones de años son muchos años, ¿verdad? Bueno, la mayoría de especies de esponjas de mar viven en el mar, aunque hay algunas que sí consiguen vivir en agua dulce. Y se puede encontrar a cualquier profundidad en cualquier lugar del planeta. O sea, las esponjas están en todo el planeta. ¿Cómo que ellas se alimentan? Bien, ellas se nutren mediante el flujo del agua a través de sus poros. Captan las partículas que hay en el agua y esas partículas ellas penetran por los poros, son captadas y se convierten en alimento de las esponjas. Con excepción, hay algunas especies que son carnívoras y se alimentan de pequeños crustáceos que están por ahí pasando felices. Voy a dar una vuelta y una esponja lo traga, pero solamente las carnívoras. Se sabe que las esponjas son animales muy longevos, o sea, pueden vivir miles de años, como ya les di el ejemplo anterior. Pero
quiero contarles otro ahora. En una investigación se dio a conocer el caso más llamativo de todos. En 1986 se encontró el esqueleto de un ejemplar de la esponja Monoraphis shuni en China Oriental. Los análisis de este esqueleto permitieron conocer que esta esponja vivió aproximadamente unos 11.000 años. 11. Sí, escuchaste bien. Yo no dije 11 años, yo dije 11.000 años. Piensa si vive o si tiene una larga vida o no las esponjas. Por Dios, cómo lo tienen. Sin duda, el mundo de las esponjas es fascinante, pero solo comenzamos aquí una pequeña introducción. Ahora quiero hablarles de los celenterios. Es un grupo de animales que reúne los corales, las anémonas y las medusas. Las medusas que todos nosotros tenemos miedo cuando vamos a la playa y hay un montón de medusas y nosotros ¡ah! Y tenemos que andar siempre con vinagre por protegernos de las medusas. Creo que ya descubrieron o ya desconfían de qué son, de qué trata cuando yo digo medusas. Pero vamos por partes. Vamos a comenzar con los corales. Los arrecifes de corales son uno de los ecosistemas más diversos de la Tierra. Muchas personas también confunden los corales duros con piedras. Los que están duros piensan que son piedras y los blandos, que son suavecitos, así, macio. Estos confunden con plantas, igual que vimos la anterior. Pero los corales, así como el anterior, no son plantas, son animales. Invertebrados sin patas. Voy a inventar una palabra. Despatados. No existe esto, ¿tá? Pero voy a inventar esta palabra. Y ellos están habitados por colonias de diminutos animales, que son los pólipos, que para protegerse forman un exoesqueleto de carbonato cálcico también. El exoesqueleto calcáreo es lo que en realidad forma el armazón del arrecife. Cuando un pólipo muere, los restos calcáreos de su esqueleto permanecen y sobre él crecen nuevos corales que hacen aumentar el tamaño del arrecife. O sea, la porción coralina viva se encuentra en la superficie del arrecife y la base y la parte interna del arrecife están formadas por los esqueletos de corales muertos que existieron hace miles y miles de años. La mayoría de los arrecifes de coral se forman en aguas tropicales poco profundas, claras y soleadas, que penetra la luz del sol. Los corales, muchachos, viven en simbiosis con las algas. ¿Qué significa? Todos los arrecifes de coral dependen en mayor o menor medida de algas para complementar su dieta. Los nutrientes producidos por estas algas se transmiten a los corales y las algas, por su parte, viven entremetidas entre los corales, protegiéndose de los depredadores. Miren qué lindo funciona el ecosistema. Naturaleza es maravillosa. ¿Cómo se reproducen los corales? También hay una reproducción sexual y una asexual. La asexual es por fragmentación, o sea, pedazos del coral pueden desprenderse y continuar creciendo cerca del lugar de donde se desprendieron o crecer en diferentes lugares. Esa es una manera. La otra, en cierta época del año, los corales liberan gametos al agua que se unen, esos gametos se unen y forman pequeñas larvas. Y esas larvas viven en el agua aproximadamente 7 días. Y luego se pegan a alguna superficie sólida sobre la cual crecen formando nuevas colonias de corales.
En otras especies de corales, los gametos no se liberan al agua y la fecundación es interna. Llegamos ahora a otra parte, las anémonas. ¿Qué son anémonas? Son animales marinos con largos tentáculos y que más bien también parecen una planta. Esa entonces a mí me parece más planta que los otros, pero no es una planta. Son animales marinos invertebrados sin patas, despatados. Ellas pueden brillar gracias a una proteína y tienen una característica particularmente inusual. Se puede conectar y desconectar mediante un rayo de luz de una determinada longitud de onda en las anémonas. Interesante. También son conocidas como fideos del mar. ¿Qué son fideos? Fideos es una comida. Fideos es la pasta, o sea, a masa do mar. Tiene dos formas que se diferencian claramente, en el aspecto externo y también en el hábitat. Una forma de esta es más pequeña, con un diámetro de 2 a 5 centímetros, que es realmente poco, y que vive preferentemente sobre las paredes rocosas bien iluminadas y fondos de bloques hasta 5 metros de profundidad. La otra forma, más grande, con un diámetro de hasta 15 centímetros, o sea, puede ser mucho más grande que la anterior, y con tentáculos de hasta 50 centímetros, que también vive sobre paredes rocosas bien iluminadas, pero la profundidad no es de 5 metros, pero entre 3 y hasta 25 metros. Miren que puede vivir más profundo que la anterior. Hay diversas especies de animales que viven en asociación con las anémonas, como por ejemplo algún pez, algún cangrejo. Normalmente ellas viven solas o a veces en pequeños grupos. Las anémonas son animales carnívoros que comen pequeños crustáceos, mejillones y pequeños peces también. Si las condiciones son propicias, puede llegar a reproducirse por partición longitudinal, o sea, asexualmente. Y también tienen una reproducción sexual ovípara de mayo a julio, o sea, ovípara por huevos, y presenta sexos separados. Se encuentra frecuentemente en las aguas poco profundas de las bahías tranquilas y soporta bien las aguas sucias. Ellas consiguen aguantar las aguas sucias. Yo no aguanto, pero las anémonas sí consiguen aguantarlo. La anémona del mar, como todos los cnidarios, escuchen, cnidarios es C-N-I-D-A-R-I-O-S, ella puede ser muy urticante. ¿Qué significa eso? Cuando se toca con los dedos, las células urticantes atacan nuestra piel, pero sin perforar, no cruza la piel, solo ataca esa parte aquí externa de la piel. Y los tentáculos se quedan adheridos a los dedos. O sea, si tocamos una anémona, los tentáculos quedarán aquí pegados en nuestros dedos. Como los tentáculos se desprenden con facilidad, hay siempre peligro de que lleguen a zonas más delicadas, como la cara, el cuello, la parte interior aquí de los brazos, que la piel es más finita, causando lesiones que pueden llegar a ser graves. Ahora hablemos de las más peligrosas del día, que son las medusas, asombrosas medusas, que tienen varios nombres. También conocidas como aguamalas, aguavivas, malagua, agua cuajada, lágrimas de mar o jalea. Lágrimas de mar para mí es muy adecuado el nombre, porque siempre que somos picados por una medusa, lágrimas del mar corren por nuestro rostro, porque sí que duele, chicos, duele mucho. Ellas tienen como característica un cuerpo gelatinoso y normalmente una forma acampanada
con unos tentáculos colgantes abajo. Por sus tamaños y colores son muy diversos. Ya les cuento cuántas especies hay. Estas invertebradas asustan ya que, ciertamente, como dije, una picadura de medusa no es un plato de buen gusto y más aún si hablamos de que entre todas las especies existentes hay casi 70 tipos de medusas que son mortales para nosotros los humanos. ¡Ay, qué miedo! ¿Sabes ustedes que hay medusas fluorescentes? ¿Conoce la medusa más grande que existe? ¿Sabías que ellas pueden clonarse? ¡Oh, qué interesante! O que tienen dientes, algunas pueden tener dientes. Bueno, puedes investigar más sobre eso, pero algunas de esas informaciones yo les voy a traer ahora. Quise decirles porque el mundo de las medusas es muy espectacular y hay mucha cosa por aprender con ellas. Los científicos, por ejemplo, gracias a los fósiles, ya descubrieron muchas cosas, incluso que hay medusas con más de 500 millones de años, más antiguas que los dinosaurios. ¡Wow! Hay medusas dinosauricas. ¡Qué locura, muchachos! Piensen, eso es increíble. La relación entre los cangrejos y las medusas es bastante curiosa. ¿Por qué? Porque en bastantes ocasiones ellas los transportan. O sea, en aquella parte más arriba aquí, que parece un globo, los cangrejos se ponen aquí y la medusa sigue nadando en la mar y el cangrejo aquí en su espalda feliz, descansando, no tiene que hacer nada. Y ellos no sufren ningún daño. ¿Por qué? Porque su carapazón, la parte externa protectora, es muy dura y por eso ellos no son heridos por la picada de las medusas. Aunque esta parte de arriba puede recordarnos un cerebro, pero las medusas no tienen cerebro, tampoco tienen sangre, sistema nervioso o corazón. Nada de eso. Sus sentidos son básicos y primitivos y consisten de qué? En un sistema de red neuronal con ojos que pueden diferenciar la luz y la oscuridad y unas cavidades que les permiten identificar potenciales presas mediante algunos sensores que ellos tienen. Y ellas se componen de un 98% de agua. Sí, básicamente es agua lo que compone una medusa. Sus cuerpos no tienen una estructura ósea o concha externa de protección. Como curiosidad, no sé si ya acontecieron eso con ustedes, pero yo ya vi inúmeras veces, diga de pasaje, al ser casi totalmente agua, si nosotros las dejamos en el sol, ellas simplemente evaporan con el sol. Y ellas tienen, muchachos, solamente una única abertura que funciona como boca, estómago e intestino excretor. Ahora, eso es impresionante, porque pensamos cómo puede, qué cosa más increíble que es la naturaleza, cómo puede algo así, cómo puede funcionar y vivir más de 500 años. Es impresionante. Como siempre digo, impresionante. Existen 2000 tipos, 2000 tipos de medusas y presentan actividad en todos los océanos del mundo. A nosotros nos gustaría que las medusas solo vivieran en el otro lado del mundo, pero no, hay en todas las partes. Y más interesante, un tentáculo cortado de una medusa puede seguir picando, muchachos, puede seguir picando. No funciona arrancar un tentáculo, cortarlo, continúa picando. Y ellas no pican por instinto, porque no tienen cerebro. El propio tentáculo pica porque es su función proteger al cuerpo. Entonces, eso en su memoria, se puede decir que hay una memoria, no sé, porque en su sistema de red neuronal que yo expliqué, está ahí grabado que tiene que picar para proteger el cuerpo. Entonces simplemente pica, pica y pica siempre, sin pensarlo, sin, ese tiene una cara bonita, no voy a picarlo, o ese tiene cara de buena persona, tampoco voy a picarlo. No, no funciona así, si tocó, picó. Es por eso que tenemos que tener tanto cuidado con las medusas.
Interesante también, muchachos, que ellas pueden clonarse. ¡Ja! Además de que el tentáculo cortado continúa picando, ellas también pueden clonarse. De una medusa cortada por la mitad pueden surgir dos idénticas, ya que ambas pueden regenerarse. Y hay una especie de medusa llamada la medusa peine que tiene dientes, sí, cientos de afilados dientes. ¿Y por qué tiene dientes? Claro que ustedes ya entendieron, porque ella es una especie caníbal y por lo tanto necesita dientes para comer otras medusas. Sí, esa medusa come otras medusas. Bueno, cariños míos, esta fue nuestra clase de español de hoy, hablando de estas especies de animales que normalmente la gente confunde con plantas, a excepción de la medusa. Y espero que a ustedes les haya gustado, que hayan aprovechado este conocimiento y además de eso aprender también la maravillosa lengua española. Les dejo con un deseo de que tengan un feliz final de semana y nos encontramos la próxima semana. Un grande beso a todos. Adiós. Se sabe... Disculpe. Los arrecifes de corales son un grupo de los o sea, la parte fuerte, el armazón del arrecife. Corte, pues ajeita ahí por mí. Se encuentra particularmente inusual. Ejemplo, ¿tá? La medusa cortada, ya que ambas partes pueden generar ya que ambas partes pueden regenerarse. Palabra que no quiere salir. Ya que ambas pueden regenerarse. Finalmente voy a grabar otra vez.